Durante la cena de mi cumpleaños número 63, mis manos temblaron tanto que derramé el vino sobre el mantel blanco. Mi hija me miró con los ojos entrecerrados y dijo, delante de sus amigas del club, delante de su esposo, delante de mi nieto, mamá, por favor, si ya no puedes ni servir una copa, la próxima vez mejor quédate en tu cuarto. Todas se rieron. Yo conté hasta 3, puse la servilleta sobre la mesa y me puse de pie. Esa noche, cuando el reloj marcaba las 11:30, hice la llamada que lo cambiaría todo. Me llamo Rosa, Rosa Elena Mendoza, aunque hace muchos años que nadie me llama por mi nombre completo. Para mi hija soy mamá, cuando le conviene. Para su esposo soy doña Rosa, cuando necesita algo. Para mi nieto soy abue, cuando tiene hambre. Y para el mundo, para esta sociedad que tampoco respeta a las mujeres mayores, soy simplemente una señora de 63 años, con artritis reumatoide en las manos y demasiado dinero en el banco como para que la dejen vivir en paz. Pero permíteme contarte desde el principio, porque esta historia no empieza con el vino derramado. Esta historia empieza 35 años atrás, en un cuarto de azotea en la colonia obrera, con una máquina de coser vieja, 2 rollos de tela barata y una hija de 2 años dormida en una caja de cartón forrada con cobijas porque no tenía para comprar una cuna. Así empecé yo. Así construí todo lo que hoy ellos creen que les pertenece. Mi esposo Ernesto murió cuando mi hija Gabriela tenía 5 años. Un infarto a los 34, sin avisar, sin pedir permiso, nos dejó con la casa hipotecada y una deuda con la ferretería del barrio que tardé 2 años en pagar. No lloré mucho, no tenía tiempo. Había una niña que alimentar y una hipoteca que pagar y un negocio que levantar desde las cenizas de un sueño que él y yo habíamos tenido juntos. Cosía de noche, vendía de día, llevaba a Gabriela en un rebozo amarrado a la espalda cuando iba a los tianguis a ofrecer blusas, faldas, manteles bordados. Los primeros años fueron de hambre y orgullo mezclados, de esos que no te dejan dormir pero tampoco te dejan rendirte. Y poco a poco, muy poco a poco, el negocio creció. Primero un local en el mercado, luego una tienda, luego 2, luego una pequeña fábrica en Tlalpan donde trabajaban 16 personas y donde yo llegaba todos los días a las 6 de la mañana con las manos frías y el corazón dispuesto. Le di a Gabriela todo lo que yo no tuve. Colegio privado, clases de inglés, viajes, la universidad en Monterrey donde conoció a Rodrigo, ese hombre de traje y corbata que desde el primer día me miró como si yo fuera un mueble incómodo en una sala que él planeaba rediseñar. Se casaron con una boda que costó lo que yo ganaba en 6 meses. Yo pagué todo sonriendo, porque era mi hija, porque la amaba, porque pensé que el amor se demostraba así. Lo que no entendí entonces, lo entiendo ahora. No les di amor. Les di dependencia, no los cuidé, los inutilicé, los acostumbré a que mamá siempre tiene, mamá siempre puede, mamá siempre resuelve, y ellos se acostumbraron también que se olvidaron de que mamá también siente, mamá también duele, mamá también tiene sus propias manos que a veces ya no obedecen. La artritis llegó hace 4 años, silenciosa primero, como todas las traiciones, un dolor aquí, una rigidez allá. Los dedos que amanecían inflamados, las muñecas que crujían al doblar la ropa. El reumatólogo me explicó con paciencia que era una condición crónica, que había medicamentos, que había días buenos y días malos, y que lo mejor que podía hacer era cuidarme y evitar el estrés. Qué gracioso, evitar el estrés. Como si vivir con Gabriela y Rodrigo en la misma casa no fuera exactamente lo contrario de eso. Porque sí, vivo con ellos. O vivía, habría que decir ahora, cuando el negocio me empezó a pesar demasiado, cuando los viajes a la fábrica me dejaban agotada y el médico me dijo que necesitaba reducir mi ritmo, Gabriela me propuso que me mudara con ellos. Vendí mi departamento de la colonia del Valle, puse ese dinero en una cuenta y me instalé en el cuarto de visitas de la casa de Coyoacán, la casa que yo compré, la casa que está a nombre de mi empresa. Un detalle que Gabriela y Rodrigo parecen haber olvidado con notable facilidad. Al principio fue bien, o eso creí yo. Gabriela me atendía, Rodrigo era cortés, mi nieto Mateo, que entonces tenía 14 años,
Todavía me buscaba para que le contara historias de cuando era joven, pero poco a poco, tan gradualmente que casi no lo noté, las cosas fueron cambiando. Empezaron a hablar de mí en tercera persona cuando estaba presente. Empezaron a tomar decisiones sobre la casa sin consultarme. Empezaron a invitar amigos sin avisarme, a usar mis cosas sin pedirlas, a comer lo que yo había comprado sin agradecerlo. Y yo callé. Callé porque soy madre. Callé porque pensé que era normal, que así son las familias, que el amor a veces se parece mucho al descuido. Callé hasta esa noche. Era el 12 de octubre, mi cumpleaños. Gabriela organizó una cena pequeña. Sus 4 amigas del club de lectura, Rodrigo, Mateo y yo, pusieron la mesa bonita, con el mantel blanco que yo bordé hace 20 años, con los cubiertos de plata que compré en un viaje a Tasco. Había mole negro y arroz rojo y una botella de vino que Rodrigo abrió con ese gesto de hombre importante que tanto practica frente al espejo. Las manos me estaban fallando esa noche más que de costumbre. Era uno de esos días malos de los que el médico habla, con los nudillos hinchados y una rigidez que me subía desde las muñecas hasta los codos. Tomé la botella con las 2 manos para servirme, como hago siempre, con cuidado, despacio, pero el vidrio resbaló. El vino tinto cayó sobre el mantel blanco, sobre mi blusa, sobre el plato de la señora que estaba a mi lado, quien soltó un grito como si le hubieran derramado ácido. El silencio que siguió duró exactamente 3 segundos, 3 segundos en los que yo esperé, ingenua, que mi hija dijera, no pasa nada, mamá, que me pusiera una servilleta, que preguntara si estaba bien. 3 segundos que pasaron y no trajeron nada de eso. Lo que trajeron fue su voz, clara y perfecta, con ese tono que usa cuando quiere parecer sofisticada delante de sus amigas. Mamá, por favor, si ya no puedes ni servir una copa, la próxima vez mejor quédate en tu cuarto. Estás poniendo nerviosas a todas. Sus amigas rieron. Una de ellas, la que se llama Pilar y que siempre me mira como si yo fuera un objeto decorativo pasado de moda, comentó en voz baja pero perfectamente audible. Ay, Gaby, ¿qué trabajo dan los viejitos? Rodrigo no dijo nada, pero tampoco la contradijo. Se limitó a pedir una servilleta húmeda con un gesto cansado, como si yo fuera un problema logístico menor. Miré a Mateo. Mi nieto tenía 16 años y los ojos clavados en su teléfono. No levantó la vista. Me quedé sentada un momento más de lo necesario, lo suficiente para que el golpe me atravesara completo, sin anestesia, desde la punta de los dedos artríticos hasta algún lugar dentro del pecho donde guardaba, sin saber que lo guardaba, todo el amor que no me habían devuelto. 35 años de madrugadas, 35 años de telas y máquinas y facturas y clientes difíciles y un esposo muerto demasiado joven. Todo eso cobrado en esta mesa, en este mantel blanco que yo bordé, en este cumpleaños que nadie preguntó cómo quería celebrar. Me limpié la blusa despacio. Puse mi servilleta sobre el plato. Empujé la silla hacia atrás con una calma que me sorprendió incluso a mí misma, porque por dentro algo se había roto, algo se había helado, algo que llevaba años siendo blando y cálido, se había convertido de golpe en una superficie muy fría y muy lisa, como el acero. Que sigan disfrutando, dije. Mi voz no tembló. Eso me dio mucha satisfacción. Gabriela me miró con una sonrisa tirante. Mamá, no exageres, fue solo un comentario. No respondí. Caminé hacia mi cuarto, tomé mi bolso, saqué mi teléfono y llamé a un taxi. Mientras esperaba en la banqueta, escuché las risas que volvían a la mesa, el mole que seguía, la botella que se seguía sirviendo, mi cumpleaños que continuaba perfectamente sin mí. El taxi llegó a los 8 minutos. Me monté sin mirar hacia atrás. ¿A dónde la llevo, señora? Abrí la boca para dar la dirección de la casa, pero la casa era la casa de ellos ahora, en la práctica, la casa donde había un cuarto de visitas que me habían asignado como si fuera un favor, la casa donde el mantel que yo bordé estaba manchado de vino y nadie iba a pensar en agradecerme que existiera. Al Hotel Geneve, dije, en la colonia Juárez. El taxista asintió y arrancó. Yo miré por la ventana los árboles de Coyoacán pasando bajo los faroles y pensé en Ernesto, en lo que hubiera dicho si hubiera visto esta noche. Y luego pensé en mí misma a los 28 años,
cargando a Gabriela en un rebozo mientras negociaba con una marchanta en el mercado de Jamaica. Y luego pensé en mis manos, estas manos que hoy derramaron el vino y que 30 años atrás cortaban tela 12 horas seguidas sin quejarse. No lloraron esas manos, trabajaron, y esta noche iban a trabajar una última vez. Llegué al hotel, pedí la habitación más tranquila que tuvieran, subí al cuarto piso y me senté frente a la ventana con el teléfono en la mano. Eran las 11:15 de la noche. Busqué en mis contactos el nombre del licenciado Fuentes. Jorge Fuentes Carrasco, notario público número 47, el hombre que había firmado todos mis contratos, todas mis escrituras, todos los documentos importantes de los últimos 20 años. Contestó al tercer tono, con voz ronca de sueño. Doña Rosa, son las 11 de la noche. Lo sé, licenciado. Mañana a primera hora necesito verlo. Traiga los documentos del fideicomiso y el testamento actual. Voy a hacer cambios. Silencio. ¿Cambios importantes? Completos, dije. Lo que está hecho se deshace. Mañana le explico todo. Colgué. Pedí té de manzanilla al servicio del cuarto. Me metí entre las sábanas blancas y limpias del hotel y por primera vez en muchos meses dormí de un tirón hasta las 7 de la mañana. El licenciado Fuentes me recibió a las 9 en punto en su despacho de la calle Hamburgo, con una expresión de hombre acostumbrado a escuchar cosas graves sin inmutarse. Le conté lo justo, no porque me avergonzara, sino porque la vergüenza ya se me había pasado en el taxi y lo que quedaba era algo mucho más útil: claridad. La casa de Coyoacán está a nombre de Inmobiliaria Mendoza S.A.D.C.V., le recordé. El contrato de comodato con Gabriela vence el próximo mes. Así es, confirmó él, revisando sus papeles. No se renueva. El notario alzó la vista. En cuanto al testamento, continué, quiero modificar los porcentajes. Gabriela queda fuera de la herencia directa por el momento. Todo pasa al fideicomiso que usted ya conoce, con mi nieto Mateo como beneficiario cuando cumpla 25 años, siempre que haya concluido sus estudios. Si no los concluye, el beneficiario será el patronato del hospital donde me operé la cadera hace 2 años. Doña Rosa, esto va a generar un conflicto muy serio con su hija. Ya existe el conflicto, licenciado. La diferencia es que antes lo cargaba yo sola. Él asintió, tomó su pluma y empezamos a trabajar. Salí del despacho a la 1 de la tarde con 4 documentos firmados y sellados y una sensación extraña en el pecho, una mezcla de peso y de alivio, como cuando te quitas un abrigo mojado que cargaste tanto tiempo que ya no recordabas que te estaba haciendo daño. El teléfono había estado vibrando toda la mañana. Gabriela había llamado 7 veces. Rodrigo, 3. Mateo, ninguna. Leí los mensajes sin contestar. Los primeros eran de molestia, ese tono de hija que cree que su madre hace berrinches. Mamá, en serio, ¿a dónde te fuiste? Estás exagerando. Luego vinieron los de preocupación performativa. Mamá, ya me preocupé, contéstame. Y al final, los de la mañana, ya con olor a pánico. Mamá, el banco me llamó. Dice que la tarjeta adicional fue cancelada. ¿Qué está pasando? Ah, ya había llegado la noticia. Porque sí, la tarjeta adicional de Gabriela, la que yo pagaba desde hacía 8 años, la que ella usaba sin preguntar para el supermercado, para las comidas en el club, para los vuelos a Cancún con sus amigas, esa tarjeta también había sido cancelada esa mañana, junto con el acceso de Rodrigo a la cuenta empresarial donde yo había añadido su nombre por comodidad, por confianza, por esa confianza ciega que las madres depositamos en las personas equivocadas. Guardé el teléfono en la bolsa y fui a comer sola a un restaurante pequeño de la colonia Roma. Pedí una sopa de lima y un agua fresca de tamarindo. Comí despacio, con las manos que me dolían pero que estaban quietas sobre la mesa, y pensé en todo lo que iba a pasar a continuación. Lo que pasó fue exactamente lo que yo esperaba. Gabriela y Rodrigo llegaron al hotel esa tarde. Los hice subir a mi habitación porque no quería escenas en el lobby. Gabriela entró primero, con esa cara de madre sufrida que pone cuando quiere que yo me sienta culpable, y Rodrigo detrás, con su traje y su expresión de hombre acostumbrado a resolver problemas de negocios que hoy por primera vez no sabía cómo resolver. Mamá, dijo Gabriela con voz quebrada, sin saludar, ¿qué le hiciste a las cuentas?
Rodrigo no puede entrar al sistema de la empresa. Me cancelaron mi tarjeta. El banco dice que hubo cambios en los permisos. Explícame qué está pasando. Me quedé sentada frente a la ventana con mis manos sobre las rodillas. Siéntate, hija. No me quiero sentar, quiero que me expliques. Siéntate, repetí, sin alzar la voz, sin moverme, con ese tono que usaba cuando ella tenía 8 años y estaba a punto de hacer un berrinche en la tienda. Se sentó. Rodrigo se quedó de pie junto a la puerta, como si eso le diera ventaja. Hombres como él siempre necesitan sentirse más altos que todos en la habitación. ¿Recuerdas lo que dijiste anoche?, le pregunté a mi hija. Ella frunció el ceño. Mamá, fue un comentario, no pretendía. ¿Recuerdas lo que dijiste o no lo recuerdas? Silencio. Dijiste que si no podía ni servir una copa, la próxima vez mejor me quedara en mi cuarto. Hice una pausa, en mi cumpleaños, en mi mesa, frente a la gente que tú invitaste, delante de tu hijo. Gabriela abrió la boca, la cerró. Tenía la gracia al menos de verse algo avergonzada. Fue un momento de tensión, mamá. Pilar es muy nerviosa y el vino... Fue mi cumpleaños, la interrumpí con calma, y en 35 años de trabajo, en 35 años de madrugar y sacrificar y construir todo lo que hoy tú usas sin pensarlo 2 veces, estas manos nunca me fallaron cuando me necesitaron. Ahora me fallan a veces, y eso, para ti, significa que debo quedarme en mi cuarto. Rodrigo carraspeó. Doña Rosa, entiendo que está molesta, pero hay asuntos urgentes de la empresa que requieren... Rodrigo, lo miré directamente. Tú no tienes ningún asunto con mi empresa. Tu nombre fue retirado de todos los accesos esta mañana. Eso no es negociable. Su quijada se tensó. El hombre que siempre tenía una respuesta para todo, de pronto no tenía ninguna. La casa de Coyoacán, continué, es propiedad de mi empresa. El contrato de comodato no se renueva. Tienen 30 días para organizar sus cosas. Gabriela se levantó de golpe. ¿Que nos vas a sacar de tu casa? Ahí creció Mateo, mamá. Llevan 8 años viviendo ahí. Viviendo con mi dinero, dije. Que es diferente. No puedes hacer esto. Ya está hecho, hija. Alcé mis manos, estas manos que tanto la avergonzaban, y las sostuve frente a ella en la luz de la tarde. Estas manos construyeron todo lo que existe. Estas manos que ya no pueden sostener una botella de vino sin temblar. Si para ti eso las hace inútiles, entonces no te mereces lo que construyeron. Gabriela lloró. Rodrigo habló de abogados, de derechos, de que yo estaba actuando sin estar en mis cabales, de que él conocía gente en el juzgado. Lo dejé hablar hasta que se cansó. Luego señalé la puerta. Tienen 30 días, repetí. El licenciado Fuentes les hará llegar los documentos formales mañana. Se fueron dando un portazo que retumbó en todo el pasillo. Me quedé sola en la habitación, mirando mis manos sobre las rodillas, y por primera vez en mucho tiempo no sentí vergüenza de ellas. Las miré como lo que son, el registro de una vida entera de trabajo honesto, las cicatrices de la aguja en el índice derecho, el callo en la palma izquierda de tanto cargar rollos de tela, la inflamación de los nudillos que es el precio de haber dado demasiado durante demasiado tiempo. Las miré y les pedí perdón por haberlas avergonzado tanto rato. Pasaron 2 semanas. Gabriela me llamó todos los días, con estrategias distintas según el día. Un día con llanto, otro con furia, otro con una frialdad calculada que aprendió de Rodrigo y que no le quedaba bien. Yo escuchaba, contestaba lo necesario y mantenía mi posición. No es que no me doliera, me dolía mucho. Gabriela es mi hija y la amé desde antes de que naciera, desde que era solo un latido en un ultrasonido en blanco y negro que el médico me mostró una mañana lluviosa de enero. Pero el amor, aprendí demasiado tarde, no puede ser una puerta sin cerradura. El amor sin límites no es amor, es resignación disfrazada. A Mateo no lo vi en esas 2 semanas. No llamó, no escribió. Pensé en él, en ese muchacho de 16 años que había crecido creyendo que el mundo funcionaba igual que en su casa, que las cosas aparecían solas, que alguien siempre pagaba la cuenta, que las personas mayores existían para resolver los inconvenientes de los jóvenes. Pensé en él y sentí una tristeza diferente, más honda, porque Mateo no era malo,
Era simplemente lo que Gabriela y Rodrigo habían hecho de él y lo que yo había permitido que hicieran. El martes de la tercera semana estaba yo en el pequeño jardín del hotel, tomando el sol de la mañana con una taza de café, cuando escuché pasos que reconocí antes de voltear. Son las abuelas así. Tenemos memoria para los pasos de los nuestros. Mateo venía caminando por el corredor del jardín con su mochila del colegio colgada de un hombro y la cara de alguien que no durmió bien. Traía la camisa del uniforme arrugada y los tenis llenos de polvo. Cuando me vio, se detuvo a 3 metros. Nos miramos. No era el Mateo de las cenas con teléfono en mano. Este Mateo tenía los ojos de un niño que vio cosas que no esperaba ver y que aún no sabe dónde ponerlas. «Abue», dijo. Su voz sonó diferente, más pequeña. Mateo se acercó despacio, como si no estuviera seguro de que lo fuera a dejar. Se paró frente a mi silla y miró el jardín, los árboles, sus zapatos, cualquier cosa menos mis ojos. «¿Cómo estás?», preguntó. «Bien», dije. «¿Tú?». Se encogió de hombros. Silencio. Esperé. Las abuelas sabemos esperar. Es de las pocas ventajas de haber vivido tanto. «Mis papás se pelean mucho», dijo al fin, todavía mirando el jardín. «Desde que... bueno, desde que pasó todo. Mi papá dice que tú estás loca, que vas a arrepentirte, que él va a arreglar las cosas. Mi mamá llora mucho de noche». Hizo una pausa. «Yo escucho todo desde mi cuarto. Cuánto lo siento, mijo». «No», dijo rápido, y ahora sí me miró. «No lo sientas. O sea, sí, pero, abue, yo sé lo que dijo mi mamá esa noche. Yo estaba ahí». Su voz se quebró en la última sílaba, apenas un poco, lo suficiente para que yo lo notara. Yo debería haber dicho algo. Debí haberle dicho que se callara, que era tu cumpleaños, que no tenía derecho. Se pasó el dorso de la mano por la nariz. No dije nada. Me quedé en el teléfono como si nada, y eso estuvo muy mal de mi parte, abue, muy mal. Lo miré mucho rato. Este muchacho de 16 años que no había tenido que ganarse nada en su vida, que había crecido con todo resuelto, que había aprendido a no ver lo que no le convenía ver, y que ahora estaba aquí, parado frente a mí, con los tenis sucios y la camisa arrugada, y la cara de alguien que está cargando algo pesado por primera vez, y que todavía no sabe si va a poder con ello, pero que está decidido a intentarlo. «Siéntate», le dije. Se sentó en la silla de junto. Le serví café de mi taza, que todavía estaba caliente. Lo tomó con las 2 manos, como hacía cuando era chiquito. «¿Tienes hambre?», le pregunté. Asintió. «Claro que sí». Le pedí al mesero que le trajera chilaquiles y un jugo de naranja grande. Mateo comió con esa hambre honesta de los adolescentes que tienen el metabolismo funcionando a toda velocidad y que llevan días comiendo lo que alcanza y no lo que quieren. Comió sin vergüenza, sin pose, limpiándose la salsa verde de la barbilla con la servilleta de papel. Cuando terminó, me miró. «¿Me vas a dar dinero para llevarle a mi mamá?», preguntó. Y luego, antes de que yo pudiera contestar, añadió: «No me respondas todavía. Primero quiero decirte algo». Esperé. Estuve pensando estos días, mucho, y creo que nosotros te tratamos muy mal, abue. No solo mi mamá esa noche, todos, todo el tiempo, como si fueras parte del mobiliario, como si el dinero y la casa y todo lo que tienes hubiera caído del cielo y no de tus manos. Bajó la vista. Vi unas fotos el otro día en un cajón, de cuando tú eras joven, vendiendo en el mercado con mi mamá cargada, y pensé, esta señora construyó todo eso sola, y nosotros la tratamos como si nos debiera algo. Sentí un calor extraño en el pecho. No era orgullo, era algo más suave, algo parecido a la esperanza. «Y no», continuó Mateo, «no te voy a pedir dinero para mi mamá. Ella y mi papá son adultos y tienen que resolver sus cosas. Lo que te voy a pedir es...». Tragó saliva. «Te voy a pedir que me dejes visitarte, que no me borres de tu vida por lo que ellos hicieron, porque yo sí quiero aprender. Quiero aprender a ser gente, abue, como tú». Hubo un silencio largo y bueno, de esos que no necesitan llenarse. «¿Sabes qué es lo que más me duele de esta artritis?», le pregunté al fin. Negó con la cabeza. «Que a veces quiero agarrar una aguja y coser, y mis dedos no me obedecen. Toda mi vida cosí».
Cosí para pagar tu colegio, para pagar la boda de tus padres, para pagar la computadora con la que tu papá armó su primer negocio. Alcé mis manos y las puse sobre la mesa entre los dos. Estas manos son mi historia. No me avergüenzan, me dan orgullo. Y la noche de mi cumpleaños, tu mamá hizo que me avergonzaran. Eso no se lo voy a perdonar de inmediato, Mateo. Va a tomar tiempo. Lo entiendo, dijo él. Pero a ti, continué, te voy a decir lo mismo que le dije a tu abuela Josefina antes de que muriera, y que ella me dijo a mí cuando era yo la que estaba aprendiendo. El respeto no se hereda. Se gana, con trabajo, con presencia, con saber ver a las personas aunque estés ocupado con otras cosas. Lo miré directo a los ojos. Esa noche yo necesitaba que alguien me viera, y nadie me vio. Tú tampoco. Mateo aguantó la mirada. No la esquivó. Tienes razón, dijo simplemente. Eso me gustó más que cualquier disculpa elaborada. La gente que puede escuchar la verdad sin defenderse tiene posibilidades de convertirse en alguien. Ven a visitarme cuando quieras, le dije. Aquí o donde esté. Siempre va a haber un café y algo de comer para ti. Pero dinero para llevar a casa no te voy a dar, porque si te lo doy, le quito a tu papá la única oportunidad que tiene de aprender que las cosas se consiguen con esfuerzo propio y no con el apellido de la suegra. Mateo asintió, se levantó, se colgó la mochila al hombro. Abue, dijo antes de irse. ¿Qué? ¿Me puedo quedar a estudiar aquí a veces? En casa hay mucho ruido desde que... Claro que sí. Se fue. Lo vi alejarse por el corredor con esos pasos de adolescente que todavía no saben del todo cómo cargarse a sí mismos, pero que van aprendiendo. Pedí otro café, saqué el libro que estaba leyendo y pensé en Ernesto, en lo orgulloso que hubiera estado de ese niño. Han pasado 5 meses desde esa noche del mantel manchado. Gabriela y Rodrigo rentaron un departamento en la Narvarte, pequeño, nada que ver con la casa de Coyoacán. Rodrigo consiguió trabajo en una empresa de consultoría, un puesto más bajo de lo que su ego acostumbraba, pero trabajo al fin, trabajo que él consiguió con su currículum y no con el teléfono de mi empresa. Gabriela da clases de inglés en una academia los martes y jueves. Me enteré por Mateo, que me cuenta lo que puede sin sentir que traiciona a sus padres. Los dos están aprendiendo, lentamente y con mucha resistencia, lo que es vivir con lo que se gana. Yo me mudé a una residencia en la colonia Polanco, un lugar bonito, tranquilo, con jardines y personas de mi edad con quienes jugar dominó los miércoles y ver películas viejas los viernes. Aquí nadie me mira raro cuando mis manos tiemblan al servir el agua. Aquí nadie necesita que yo sea útil para tratarme con dignidad. Mis manos siguen con la artritis, claro. Los días malos siguen siendo malos, pero contraté a una fisioterapeuta que viene 3 veces por semana y que me ha enseñado ejercicios que ayudan. Y hace 2 semanas, en un taller de artesanías que ofrecen en la residencia, tomé una aguja por primera vez en meses y cosí 3 puntadas en una tela de manta. 3 puntadas torcidas, lentas, dolorosas, pero mías. El domingo pasado Gabriela me llamó, no para pedir nada, que ya era un avance. Me llamó para decirme que quería verme, que necesitaba hablar, que lo sentía. Quedamos de comer en un restaurante en La Condesa, neutral, sin cenas de cumpleaños ni manteles bordados de por medio. Ella llegó puntual, sin Rodrigo, sin estrategia visible. Traía una blusa sencilla y el pelo recogido y una expresión que no había visto en ella desde que era adolescente, la expresión de alguien que viene a hablar en serio, sin libreto preparado. Comimos, hablamos, le dije lo que tenía que decirle y ella escuchó, que también era nuevo. Lloró, pero no de esos llantos de presión, sino de esos que limpian algo. Al final me tomó la mano, estas manos mías que tanto trabajo le daban, y la sostuvo entre las suyas sin decir nada. No le devolví la tarjeta, no cambié los documentos, no dije que todo estaba perdonado ni que nada había pasado. El perdón no funciona así, no es un interruptor que se apaga y se prende. Es un camino largo que se recorre poco a poco, 2 personas caminando una al lado de la otra sin garantías de llegar al mismo lugar, pero sostuve sus manos también, y eso, por ahora, fue suficiente. Lo que quiero decirte, tú que me estás escuchando, es esto. Hubo un momento en mi vida en que creí que ser buena madre significaba no tener límites, que el amor se demostraba diciéndole sí a todo,
absorbiéndolo todo, aguantándolo todo. Me equivoqué. El amor más honesto que le puedo dar a mi hija hoy no es mi dinero, ni mi silencio, ni mi tolerancia infinita. Es mi ejemplo. El ejemplo de una mujer que a los 63 años, con artritis en las manos y un vino derramado en su propio cumpleaños, decidió que su dignidad valía más que cualquier cena. Mis manos tiemblan a veces, ya no me avergüenzo de eso. Son las manos que construyeron todo lo que existe. Son las manos que cosieron a las 3 de la mañana para que mi hija no sintiera la pobreza. Son las manos que firmaron los cheques, que cargaron las cajas, que acariciaron la cabeza de mi nieto cuando era un bebé. Son mis manos, y siguen siendo suficientes.